Buen día, maestra. Esta es la recuperación de la actividad práctica número 1. Los circuitos mixtos son una combinación de los circuitos en serie y paralelo. Es decir, un circuito mixto es aquel que tiene circuitos en serie y en paralelo dentro del mismo circuito. En el análisis del circuito mixto 1 podemos observar que hay tres resistencias en serie, que es R5, R3 y R4. Las tres están trabajando con 1 kilo y tienen 6.75 voltios, 4.50 voltios y 6.75 voltios respectivamente. Tenemos R1 y R2 en paralelo, por lo tanto ambas son de 1 kilo y ambas están trabajando con 2.5 voltios. La corriente que está trabajando es de 6.75 microamperes. La corriente que pasa por el nodo 2, que es entre R1 y R2, es de 4.50 microamperes. La corriente que pasa por el nodo 3, que es antes de la resistencia R4, es de 6.75 miliamperes. En el análisis del circuito mixto 2 tenemos dos resistencias en paralelo y dos resistencias en serie. Las resistencias en paralelo manejan un voltaje de 4.43 voltios, que sería R8 y R12, y tendrían una corriente de 1.11 amperes. La corriente que maneja del nodo 1, que es donde está R5, es de 1.48 amperes y su voltaje de R6 es de 7.39 voltios. El voltaje que tiene R9 es de 11.82 voltios. En el circuito mixto 3 tenemos una resistencia que es R12 y R14 que están en serie, pero también están en paralelo con R11 y R10. La resistencia equivalente de R12 y R14 es la suma de ellas dos, por lo tanto sería 24 ohms. Y su voltaje sería de 9.99 milivolts. La corriente que pasa por la resistencia 11 es de 1.5 miliamperes y su voltaje es de 9.99 milivolts. La corriente que pasa por el nodo de la resistencia 10 es de 4.98 amperes y su voltaje es de 4.98 amperes. La corriente que pasa por el nodo de la resistencia 13 es de 4.98 miliamperes y su voltaje de la resistencia 13 es de 19.94 voltios. En el análisis del circuito mixto 4 podemos observar que tenemos tres resistencias en paralelo, que son R20, R15 y R16. Están trabajando con 4.88 voltios, 2.44 voltios y 2.44 voltios respectivamente. R19 y R18 están en serie y por lo tanto tienen una resistencia equivalente de 4 ohms y su voltaje de esas dos es 2.44 voltios. La resistencia equivalente está en paralelo con R17, que es de 2 ohms, que tiene un voltaje de 2.44 voltios. La corriente de nodo de la resistencia R20 es 2.44 miliamperes y la corriente que pasa por el nodo de R16 es de 1.22 miliamperes. La corriente que pasa por la resistencia equivalente y R17 es de 1.2 miliamperes. En el análisis del circuito mixto 5 tenemos dos resistencias en paralelo y una resistencia en serie. La resistencia R22 trabaja con 6 ohms y tiene un voltaje de 60 voltios y la resistencia R23 está en paralelo con R6 y tiene un voltaje de 60 voltios y trabaja con 5 ohms. R21 es la resistencia que está en serie y tiene 20 ohms y trabaja con 79.99 voltios. La corriente que pasa por ese nodo es de 4.0 amperes. La corriente que pasa por R22 es de 10 amperes y la corriente que pasa por el nodo de R23 es de 12 amperes. En el análisis del circuito mixto 6 tenemos dos resistencias que están en serie, que es R24 y R25. Como están en serie, tienen una resistencia equivalente de 5 ohms y trabajan con un voltaje de 18.12 voltios. La corriente que pasa por ese nodo es de 3.62 amperes. R26 y la resistencia equivalente están en paralelo. Tiene un voltaje de 2.50 voltios. La corriente que pasa por el nodo de R27
y R26 es de 624.82 mA. En conclusión, para hacer un análisis de corriente y voltaje más eficaz entre nodos, tendremos que sacar resistencias equivalentes si se encuentran presentes en los nodos, ya sea de resistencias en serie o en paralelo. Posteriormente se puede analizar matemáticamente con las fórmulas de ley de Ohm o ley de Kirchhoff para saber cuál es la corriente que pasa por dicho nodo. Al realizar esta actividad pude recordar lo de las resistencias equivalentes, ya que me hacía más fácil el análisis y cómo comprobar matemáticamente los valores obtenidos en las simulaciones.